Bueno, Shalom amados, bienvenidos hoy a una clase más de nuestro curso de identidad, los fundamentos básicos en las raíces hebreas. Entonces, en el día de hoy, primeramente el Eterno, vamos a estar viendo este tema, el tema de Teshuvah, el verdadero arrepentimiento. Y nuestro texto base es segunda de Crónicas, Dribet Hayamín 7:14. Vamos a iniciar eh, antes con una oración para darle gracias a nuestro Abba, para pedir que su Ruach sea el que nos instruya en toda verdad. Entonces vamos a iniciar así. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Rey soberano y viviente, nuestro Creador. Abba, toda Rabá, por este tiempo, esta hermosa oportunidad en la que tu Ruach nos capacita. Gracias porque eres tú enseñándonos cómo volver hacia ti. Gracias, bendito Rey del cielo, por todas tus misericordias para con nosotros, tus hijos, tu pueblo de Israel. Gracias por ser nuestro Elohim. Hoy suplicamos, por favor, que en medio de esta clase, Rey bendito, no vaya a haber ninguna falla de internet en la plataforma o en nuestros aparatos tecnológicos. Clamamos a ti por cada hijo, hija tuya que se unirá a este tiempo aquí en vivo y también por aquellos que luego lo verán en diferido. Por favor, Rubén de Donai, sigue tú instruyéndonos, sigues tú llevándonos a toda verdad, a tu camino, a tu justicia. Bendito Abba para poder hacer tu caos voluntad. Beshen Yeshua Mashiach. Amén. Entonces, ese va a ser nuestro tema el día de Teshuvah, el verdadero arrepentimiento. Entonces, nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es y de qué se trata el verdadero arrepentimiento ante el Eterno? Porque quizás nosotros hemos conocido ya algunos conceptos, ¿no?, de lo que era el arrepentimiento en medio de nuestras costumbres, en medio de la religión, ¿verdad? Y a veces también en medio de nuestro caminar aprendimos o experimentamos que el arrepentimiento era a veces solo como tener remordimiento, ¿verdad? Que sí, sé que hice algo malo, me arrepentí y ya, estoy bien. Pero ¿qué sucede? Que vuelvo a pecar, vuelvo a caer en lo mismo. Entonces, eh, esto es lo que el Eterno hoy quiere aclararnos en medio de este tiempo de enseñanza, que no hemos tenido un concepto correcto a lo que se refiere al arrepentimiento, sino que más bien nosotros hemos experimentado o lo que hemos hecho es el tener un remordimiento porque sabemos que las cosas que hicimos estaban mal, pero que aún siguen sucediendo las mismas cosas. Y esto nos podría llevar a otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué siempre yo estoy pecando? ¿Por qué yo siempre estoy fallando? ¿Verdad? Eso nos podría llevar a muchas preguntas. Y también nos puede llevar a otra pregunta como, ¿qué podemos lograr eh, al sentirnos también o al ver que Yeshua ya nos dio esa promesa hermosa de la salvación, pero que yo aún le sigo fallando? Y entonces me viene otra pregunta más grande, como, entonces, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué debo yo hacer como creyente en Yeshua, verdad? Y eso es lo que en este día vamos a estar un poquito indagando. Vamos a estar allí a través del Ruach viendo algunos versos en la Torah y adentrándonos hacia lo que Él quiere que nosotros hagamos en este tiempo, que es escudriñar su palabra, que luego la podamos meditar, que la podamos reflexionar y sobre todo ponerla en práctica. Entonces, vemos que nosotros conocimos la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Y
Hoy, en medio de las raíces hebreas de ser seguidores de Yeshua, ya no hablamos de arrepentimiento, sino que hablamos de la palabra Teshuvah. Y vamos a ver hoy que estas son dos cosas muy diferentes. Vamos a ver hoy que la Teshuvah y el arrepentimiento son dos cosas completamente diferentes. Entonces nosotros veníamos haciendo algo que no estaba correcto delante del Eterno. Pero pues gracias a su misericordia, Él nos va enseñando y nos va mostrando esos conceptos errados que se habían convertido en paradigmas para nosotros y estamos aquí nuevamente reaprendiendo, pero ya cimentados y fundamentados en él de muchos conceptos que allí antes vimos de una manera equivocada. Y como les decía al inicio, nuestro texto base de esta enseñanza de Teshuvah es Segunda de Crónicas, Dribet Hayamim 7:14. Entonces, la palabra nos dice así. Entonces, si mi pueblo que lleva mi nombre se arrepiente, oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus caminos perversos, yo oiré desde el cielo y seré misericordioso de sus pecados y sanaré a su tierra. Entonces, aquí vemos que el Eterno, nuestro Adonai, quiere que nosotros caminemos de cierta forma con Él. Entonces aquí la pregunta que nos surge es, ¿cómo quiere Adonai que caminemos? ¿Cómo quiere Él que nosotros vayamos hacia Él? Y es muy importante que lo podamos entender, que lo podamos comprender a profundidad, que podamos hoy, en medio de este tiempo que Él nos concede, conocer esta palabra. ¿Para qué? Pues primeramente para que nosotros podamos tener shalom, para que podamos tener allí esa completa tranquilidad de que Él es el que nos está enseñando, que Él es el que nos está redarguyendo a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, y que Él, en su gran propósito que tiene hacia nosotros, es que nosotros podamos allí hacer lo correcto, que en medio de este caminar con Él, tengamos shalom en nuestra alma y que podamos tener esa capacidad, esa sensibilidad de aprender directamente de Él, pero también tener esa humildad de poder escuchar a otros que en su momento también pasaron por cosas como nuestras fallas y que fueron aprendiendo también por Él a través de sus cosas. Entonces, eso es lo que vemos, ver que el Eterno quiere hablarnos y nos está hablando en este tiempo de cómo podemos regresar hacia Él, de cómo es que Él quiere que caminemos exactamente para poder agradarle a Él, para no desviarnos de esa senda que Él nos está mostrando en este tiempo, en la cual quiere que nosotros allí nos fortalezcamos a seguir caminando para hallarle a Él. Entonces, allí vemos que eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Y vemos que esta palabra de arrepentimiento viene allí de repaenitere. Entonces, ¿cuál es su significado? Esta palabra viene del latín y esta palabra, bueno, me voy a demorar repitiéndola nuevamente, repaenitere, que viene allí del latín. ¿Qué significa? Significa sentir pesar por haber hecho o dejado de hacer algo, sentir una inmensa o intensa satisfacción. Entonces, nosotros las mujeres somos expertas en esto. ¿Por qué? Que a veces nos vamos para la tienda, ¿no? Nos vamos allá para el supermercado, nos vamos allá para el almacén de cadena y entonces vemos algo y lo compramos. Y luego como que uno llega y dice, ay, pues yo me arrepiento de haber comprado esto porque es que la verdad no lo necesitaba. Simplemente lo vi porque en el momento me gustó, me lo traje, pero ahora que lo pienso aquí mejor, no, sí estaba como costoso y a la verdad no era tan necesario como yo creía. Entonces, por eso digo que nosotros las mujeres somos muy expertas en esa parte de sentir ese remordimiento, ¿no? O que me dicen también de a veces cuando uno no hace algo, ¿no?
Entonces estamos allí frente a una persona, ¿no? Y tenemos la oportunidad de hablarle como que uno dice, no, no, yo mejor no me atrevo, yo mejor me quedo con las ganas, ¿no? Y después uno siente arrepentimiento, ay, pero porque yo no le hablé a esa persona, yo le hubiera podido decir esto, yo le hubiera podido indicar aquella cosa, ¿no? Entonces vemos que eso es esta parte de lo que nos hablan en latín, el arrepentimiento, que es sentir allí pesar por haber dejado de hacer algo o por hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Porque luego yo veo que eso me puede traer a mí insatisfacción. Y yo aquí quiero hacerles una pregunta. ¿A nosotras o a nosotros nos gusta vivir de esa manera? Nos gusta como vivirnos lamentando de que, ay, es que debía haber hecho esto y no lo hice, o de que hice esto, pero no debía haberlo hecho. ¿Qué creen ustedes? ¿A ustedes les gusta vivir de esa manera? A mí no. A mí no me gusta. No sea Jovita. Allí también veo que dice que no, ¿verdad? Porque es bien feo uno estar andando en esa situación, ¿no? Sintiéndose uno arrepentido toda la vida y con pesar de que, ay, ¿por qué no hice esto? Entonces, esto nos tiene que llevar eh, a que sí, el arrepentimiento es bueno. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar, nos hace pensar por un momento que sí, tomamos una mala decisión, que algo no fue lo adecuado en cómo fue nuestro actuar, ¿no? Y entonces allí, ¿qué es lo que tiene que traer ese arrepentimiento a mi vida después de que yo hago una reflexión y me doy de cuenta que posiblemente la decisión que tomé no era la correcta? Pues esto debe impulsarme a mí como persona a cambiar. Entonces veamos que esa palabra de arrepentimiento o lo que nosotros aprendimos en medio de la religión es eso, es un sentimiento de pesar, pero que no está bien que nosotros vivamos todo el tiempo con ese sentimiento de pesar. Adelante, joven. Definitivamente que esta palabra ha sido un vocabulario ya continuo en nosotros, ¿no? De que nos arrepentimos, ¿sí? Y muchas veces nos escudamos y confundimos, nos acostumbramos y confundimos qué es lo que significa teshuvá o arrepentimiento. En este caso, la definición, ¿sí?, del diccionario de la Academia Española, arrepentimiento, ¿qué es? Dice, arrepentimiento habla de entrañar un sentimiento desagradable derivado de las consecuencias de haber hecho algo mal o de haber omitido haber hecho lo bueno. Y a su vez entraña la necesidad de pagar las consecuencias de ese error. ¿Y qué nos lleva? A la culpa, nos lleva al remordimiento, nos lleva al pesar y nos lleva a tener miedo de algún castigo. Esa es la definición que del diccionario. Entonces nos habla de entrañar un sentimiento desagradable, derivado de las consecuencias de haber hecho algo mal o de haber omitido algo, omitir algo lo bueno, ¿sí? De haber hecho algo que no era agradable o que no es agradable a Adonai. Pero, ¿cómo nosotros podemos identificar qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es, a final de cuentas, algo cíclico. Es una rueda, ¿sí? Es una rueda en la que constantemente estamos cayendo. Pero, ¿hasta dónde nosotros vamos a avanzar simplemente de sentir ese arrepentimiento? La siguiente, amada. Bueno, ¿cómo empieza? ¿Sí? O sea, ¿cómo empieza este ciclo?
¿Sí? ¿Cómo empieza este ciclo? Muy bien. Este es el ciclo del arrepentimiento. ¿Sí? Es cuando nosotros hicimos alguna acción y nos causa un dolor. Nos causa un dolor haberlo hecho. Por ejemplo, como mencionaba Andrea, el haber comprado algo, algo que tenemos. Vamos a agarrar ahorita como ejemplo, que estamos aquí puras amadas ahorita. Nosotras tenemos un aparato eléctrico, ¿sí? En casa que es una licuadora, ¿sí? Y hay de diferentes modelos, ¿no? Posiblemente con la que tengamos, nosotros hace su función, la función que nosotros requerimos, que es moler, bueno, para nuestros guisados o nuestras aguas, lo que nosotros vayamos a utilizar. Pero en la televisión, la mercadotecnia nos presentan otra licuadora supuestamente más potente, que ya no le vamos a mover la perilla, sino simplemente un botón, o ya la podemos programar, ¿sí? Y vamos y lo compramos. Pero actuamos por impulso, actuamos por un sentimiento, que ese sentimiento puede traer ego, puede traer vanidad, ¿no? O sea, yo voy a tener una licuadora mejor, y eso es dejarnos llevar por las emociones. Llegamos nosotros con nuestra licuadora, no sé, vamos a ponerle de unos 2,000 pesos mexicanos o en dólares, no sé cómo esté, y llegamos con la licuadora. Cuando estamos nosotros destapando esa licuadora, nos entra el sentimiento de culpa, porque es o fue una compra innecesaria, porque para la función que es de una licuadora, yo ya lo tenía. Y me viene la culpa, porque lo compré, posiblemente porque tomé dinero que estaba destinado a las colegiaturas de los hijos, posiblemente que estaba destinado a hacer un pago de un servicio, y yo ya agarré ese dinero que no teníamos contemplado, que realmente no era una necesidad. Y después de la culpa, nos viene el miedo a un castigo, a una consecuencia. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? Bueno, que yo desacompleté, o que yo me va a faltar ese dinero para las actividades que yo tenía disponibles. Igual viene de que voy a estar yo preocupada en que tengo que ver cómo voy a sacar ese dinero para cubrir, o si caí en la mala decisión de sacarlo a pagos, a un crédito que sabemos que es algo que no le gusta a Donay. Y entonces viene el castigo y viene el dolor nuevamente. Y esto es constantemente. Ahora, otro ejemplo que me viene a la cabeza es: muchas veces nosotros padecemos alguna enfermedad, ¿sí? Padecemos alguna enfermedad y nos dicen: no debes consumir azúcares, o no debes de consumir cierto medicamento porque te sube la presión, te sube esto, ¿sí? Por emoción, por darle gusto a la gula, yo voy y compro algo que está saturado de azúcar. Agarro, me como mi dulce, lo que haya sido, y después me viene la culpa,
¿Por qué? Porque me arrepentí de haberme comido eso, o haber comido de más. Bueno, y, y después tengo yo miedo en ese ciclo a un castigo, que vuelvo a hacer que mi salud se va a alterar. Y las consecuencias que trae de que mi salud se deteriore, ¿sí? Y viene nuevamente el dolor. Entonces, es un ciclo que nos lleva a tener después ese sentimiento de culpa, pero aún no es una teshuva, ¿sí? Aún no es. Ahora, cuando nosotros caemos en una falta, en una transgresión a la Torah, también nosotros tenemos esto, y esto es lo que nos dice Adonai. Nosotros anteriormente en el antiguo campamento, nosotros celebrábamos el domingo, o el domingo entre comillas era dedicado a Adonai, ¿sí? Nosotros muy emocionados cuando nosotros conocemos la palabra y que no es un domingo, sino es un Shabbat, momento nos arrepentimos, ¿no? ¿Por qué no leí yo la palabra? ¿Por qué yo no leía si yo estaba transgrediendo? Y me viene el sentimiento de algún castigo que yo puedo tener por haber transgredido la Torah. Y pueden pasar muchísimas situaciones en las que constantemente nosotros estábamos ahí, ¿no? ¿O por qué me deshice de esto? ¿Por qué ofendí a mi hijo, a mamá, papá, a un hermano, a un roín? ¿Por qué? Porque posiblemente en ese momento estaba yo enojada, mi sentimiento estaba enojada y yo contesté a alguien mal, ¿sí? Contesté, hice sentir mal al hermano. Me viene la culpa, me viene la culpa. Y posteriormente, como yo transgredí la Torá, me viene un castigo, ¿sí? Me viene un miedo al castigo que yo voy a tener y es el dolor. Entonces, y nos viene ese sentimiento de culpa. Ahora, ¿es correcto vivir así constantemente? ¿Sí? Acuérdense que muchas veces es confundido, bueno, en Juan, cuando Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos. Entonces, por eso muchas veces se confunde esta palabra. Y entonces nosotros empezamos a justificarnos. Pero ¿creen que realmente Adonai quiere que realmente sintamos eso? Veamos qué nos dice. Adelante, amada. Veamos qué nos dice este. Vamos a irnos a Romanos, a Romanín 6:23. Y dice, porque la paga del pecado es la muerte. Recuerden que pecado es transgresión a la Torah, porque la paga de la transgresión a la Torah es la muerte, mas la oferta gratuita de Elohim es la vida eterna en Mashiach Yeshua, nuestro Adón. O sea, nosotros ya sabemos que la paga del pecado de nuestra transgresión a la Torah es la muerte, mas tenemos una oferta gratuita, ¿sí? Tenemos la salvación que nos da Elohim para nosotros no seguir transgrediendo esa Torah y tener esa vida eterna que nos ofrece Mashiach, ¿sí? Que nos ofrece Yeshua. También, si vemos, hay otra cita, por favor, Amanda, que es
Bueno, hay una que les voy a leer en Salmos 119, 160 nos dice. ¿Por qué? Porque la suma, lo que nosotros queremos es, sino sumar. Sumar siempre en cada una de nosotros. Siempre hay que ir sumando, 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 corrigiendo, no restando. Porque el Salmo nos dice, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Y cuál es eso? Es romper ese círculo vicioso que tenemos, porque constantemente caemos y decimos, nos levantamos y volvemos a hacer una acción que no es correcta para Donai. Tenemos el sentimiento, tenemos la culpa, tenemos un castigo, tenemos un dolor. Y así se va. Entonces es nosotros. ¿Por qué? Porque en su palabra está la verdad. ¿Te cedo, amada, la palabra? Amén, Jovita. Entonces vimos que eh, el no saber bien y actuar bien este concepto, ¿qué es lo que va a traer sobre nosotros? Que estemos siempre en un sentimiento de culpa, que haya ese sentimiento de remordimiento. Y esa es una mentira que ha querido traer Hasatán a nuestras vidas. Recordemos que dice Adonai en su palabra que él vino para matar, para destruir, para robar, ¿verdad? Más Yeshua, más Adonai ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces eso es lo que vemos. Que Hasatán aquí va a jugar mucho con este tema del ataque de la mente, ¿no? Recuerden que una vez estuvimos viendo la clase de maldiciones, veíamos que las maldiciones que Hasatán trae, que son que el Eterno nos da una promesa y Él viene a decirnos que no somos capaces, que no podemos, y viene allí a eso. Entonces, aquí también en este momento, Él viene para traer ese sentimiento de culpa, para traer ese sentimiento de remordimiento, de hacerte creer que tú no vales la pena, de que tú no eres capaz, de que tú no vas a poder, ¿verdad? Y Él quiere jugar con nosotros a eso, a que todo el tiempo esté trayendo esa culpabilidad sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no podamos ser libres. Y entonces no siempre se encuentra como en esa situación, porque es que entonces siempre estoy en lo mismo, porque no puedo yo allí de, de dejar de sentirme culpable, porque yo no puedo dejar de pecar y siempre estoy allí en lo mismo, ¿verdad? Quiero confirmarles, ¿aún me siguen escuchando? Amada, ¿se escuchan bien? Porque yo te escucho, se te va cortando, amada, pero no sé cómo están escuchando. Más por eso les pregunto. Se entrecorta un poquito, sí. Sí, bueno. Voy a dejar cerrada mi cámara para, si es alguna falla de internet, para que no tengamos problemas mientras tanto. Bueno, entonces, eso es allí como ese ataque que viene el enemigo a traer a nosotros, de que sintamos culpa y que sintamos remordimiento. Pero también aquí tenemos que ver que no se le puede echar toda la culpa a Hasatán. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes decidimos. ¿Y qué es lo que decidimos? Pues nosotros aquí lo que estamos aprendiendo en medio de la teshuvá, del verdadero arrepentimiento, es tener el dominio propio de las cosas. El poder, yo decir, este sentimiento, esta culpa que yo estoy sintiendo no está bien y ir a tomar una decisión correcta. Vemos que nuestro eterno creador, nuestro Elohim es bueno y Él es fiel y Él nos ama. Y Él nos ha dado armas de luz y de justicia para que nosotros podamos vivir con gozo. Y por eso nosotros tampoco debemos en todo tiempo estar allí culpando a las demás personas toda la vida. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando estamos
culpando a los demás. Nosotros no estamos reconociendo lo que está sucediendo en nosotros mismos. Y de esta manera, pues no vamos a poder ser libres, no vamos a poder ser perdonados. Entonces aquí vemos, aquí podríamos tomar un bello ejemplo, que aquí creo que la mayoría de los que estamos somos padres. Entonces, ¿verdad que uno como, cuando tiene allí hijos, eh, uno quiere que a su hijo en todo le vaya bien, ¿verdad? Que nada le salga mal. Y lo que uno no quiere es que de pronto los hijos cometan los mismos errores que uno cometió. Y entonces en ese caminar, lo único que uno siempre procura es como hablar a los hijos, mira, no hagas tal cosa porque a mí esto me sucedió, ¿no? No hagas tal cosa porque, mira, te puede suceder esto, ¿no? ¿Por qué? Porque uno como padre no quiere que los hijos carguen con la culpa, que carguen con la vergüenza de algo que puedan hacer mal, ¿verdad? Entonces, eh, lo mismo, cuando uno corrige al hijo, uno que espera como padre es que el hijo pueda entender lo que yo como padre le estoy tratando de decir y no se vaya a enojar y que pueda volver hacia mí como padre y decir, sí, papá, mira, tú tienes la razón, yo aquí en esto me equivoqué, por favor, perdóname y yo voy a tomar la decisión de cambiarlo, ¿verdad? Y así mismo es como quiere el Eterno hacer con nosotros. Él no quiere que nosotros estemos cargando todo el tiempo con la culpa y con la vergüenza porque fallamos, porque hicimos algo incorrecto, sino que Él quiere que nosotros nos podamos corregir. Sabemos que cuando cometemos un error, ¿qué es lo que va a suceder cuando hacemos algo incorrecto? Va a venir una consecuencia, ¿verdad? Porque a lo mejor yo tenía que irme por este camino y no lo hice y lo que sucedió fue que tardé, me tomé más tiempo porque me fui por otro camino. Entonces tengo que pagar la consecuencia de no haber obedecido en el momento. Porque ¿qué consecuencia podría ser? Que llegué tarde, que quizás allí por ese otro camino que tomé pude haber encontrado más tropiezos y más cosas. Entonces es muy importante ver eso, que cuando nosotros tomemos una mala decisión, va a haber una consecuencia. Pero cuando nosotros nos corregimos y nos volvemos del camino, cuando hacemos esa correcta teshuva, entonces nosotros vamos a poder allí corregir. Y eso es lo que quiere el Eterno. Quiere que nosotros seamos primeramente limpios por su bendita sangre, por la sangre de Yeshua, pero que también sea porque nosotros lo reconocimos que estábamos actuando mal. Entonces nosotros tenemos que ver aquí que tenemos que ver cómo tenemos que vivir. Entonces, aquí es muy importante que nosotros veamos que lo que dice la escritura, qué es lo que nos habla la palabra con referente a cómo nosotros tenemos que comportarnos. Y aquí viene algo muy interesante porque podríamos ver esta palabra de arrepentimiento. Si nosotros la buscáramos aquí en la Biblia, ¿ustedes creen que la vamos a encontrar? O también preguntarles yo, cuando la Torá nos hace referencia a quién fue el primero que se arrepintió de haber hecho algo, ¿ustedes qué creen? ¿Qué me dicen allí? Abrir por aquí cámara. Eh, a ver, ustedes allí en lo que hemos meditado la Biblia, la hemos estudiado, ¿dónde vemos quién fue la primera persona o el primer ejemplo que nos pone la Torá allí que alguien se arrepintió? Brendita. Amada, Se sí, te es que no se le entrecorta, escucha nada, se se te entrecortó todo entrecorta. lo que dijo. Sí, Sí, no, no le perdimos como el hilito, amada. Le estaba diciendo la amada Jovita, pero se siguió. ay, sí. Bueno, voy a seguir dejando la cámara cerrada, pero no sé si se me entrecorta mucho si salir y volver a entrar.
Lo habías de intentar, Amada. Vuelve a entrar, a ver si conectas. Pausa y ya.